Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Daniel Garazo y yo les voy a hablar sobre la comunicación. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Características de la comunicación. La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse información y relacionarse entre sí. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan a través de un intercambio de mensajes con códigos similares. Tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean adaptados en la forma prevista utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de esta información. Hola a todos, yo soy Pablo León y les voy a explicar sobre lo que es la comunicación oral y escrita. ¿Qué es la comunicación oral? Es el medio por el cual el ser humano transmite sus necesidades. Esto debe ser dado en una misma lengua, como es el inglés, el español, el francés, etc. Dentro de las características de la comunicación oral se encuentran que es progresiva, es decir, podemos comenzar exponiendo un tema hasta el final, pero no podemos ir desde el final hasta el principio. Es corregible, como les decía anteriormente, el emisor puede corregir un error dentro del tiempo que está exponiendo, pero esto no va a hacer que el receptor entienda el mismo mensaje. Otra es que se da la retroalimentación inmediata, es decir, que podemos sacar conclusiones inmediatas de un tema que se está dando dentro de la comunicación oral. También se enriquece mediante la gesticulación, los videos, es decir, cosas que nos ayuden a interpretar el mensaje que estamos exponiendo, como son videos, imágenes, gestos, etc. Información receptada es menor, es decir, el emisor puede tener una amplia especificación del tema, pero el receptor va a tener solo lo que recepta sobre esto. Es decir, no va a ser la información que se dé entre los dos, no va a ser lo mismo. Se comprende al oír, es decir, se necesita del órgano auditivo para que esta funcione. Algunos ejemplos de la comunicación oral, como podemos ver, son la conversación, los noticieros narrados, el discurso, la conferencia, la discusión, la oratoria. Comunicación escrita. Primero una breve reseña sobre lo que es la comunicación escrita. Bueno, la necesidad del hombre por ser recordado y contar su historia y evolución a través del tiempo llevó a la creación de pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Son objetos y escritos, pero no conceptos, sobre un tema específico. Después de esto se crearon los fonemas y así sucesivamente hasta llegar a las palabras, oraciones y textos. La creación de la escritura fue muy importante debido a que ayudó al ser humano a analizar, estudiar y corregir la forma y uso del lenguaje. La comunicación escrita plasma relatos en el tiempo y estos pueden ser modificados, transcritos, estudiados y compartidos en diferentes entornos sociales. Ejemplos de los textos escritos podemos observar aquí. Depende del tipo de texto y el lugar donde se encuentra. Los tipos de texto son argumentativos, narrativos, expositivos, descriptivos. Y los lugares donde se encuentra son en periódicos, revistas, libros, internet, manuales, cartas y más. Mi nombre es Alexander Nájera y les voy a hablar acerca de los elementos de la comunicación. Para esto les voy a definir qué es el proceso de comunicación. Definimos como proceso de comunicación al intercambio de información entre dos o más personas. Para poder realizar este intercambio de información se necesita de los elementos de la comunicación oral y escrita. Entre estos tenemos al emisor, el cual es la persona que elabora y transmite el mensaje. Luego tenemos al receptor, el cual es la persona que recibe el mensaje y lo interpreta. También tenemos el mensaje, el cual es el contenido informativo que se transmite y este
contenido se lo realiza mediante signos. En signo es cualquier realidad que se percibe mediante nuestros sentidos. También tenemos el código, el cual es el conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante reglas. Entre estos códigos tenemos códigos verbales y códigos no verbales. También tenemos el canal, el cual es el medio físico por donde se transmite el mensaje. Entre estos tenemos canales auditivos, canales visuales, canales olfativos, canales gustativos y los canales artificiales. Estos canales artificiales son los que permiten al emisor y al receptor comunicarse a largas distancias, por ejemplo el correo electrónico. Luego tenemos el contexto, el cual es el conjunto de circunstancias que influyen sobre la comunicación y pueden hacer que el mensaje se varíe, el cual se lo llama de esta manera a cualquier interferencia o dificultad que posee el receptor para poder recibir el mensaje. Y por último tenemos la retroalimentación. Esta se produce cuando el receptor responde, provocando que el emisor y el receptor intercambien papeles mutuamente, llegando a una comunicación infinita. Gracias. Ya. Mi nombre es Leonardo Saavedra y a continuación veremos qué es la relación de la comunicación con el lenguaje de la lengua. El lenguaje es la facultad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos y expresar nuestras ideas, opiniones y deseos. La lengua es el idioma o el sistema de signos que tiene cada uno de nosotros en la comunidad. El habla, que es la realización física de la lengua, es decir, el uso que cada uno de nosotros le damos a la lengua. Como por ejemplo cuando conversamos con cualquier persona. La norma, que es la realización colectiva de la lengua o el conjunto de usos sociales que pueden derivar en distintos tipos de lenguaje. Este puede ser familiar, popular, literario, científico, etc. El habla nunca se mantiene estático, sino que varían en función de diversas variables, como el espacio, el tiempo, la educación, etc. El uso, como su nombre mismo lo indica, es la práctica que le damos al lenguaje. Y los idiolectos es el lenguaje propio que puede tener cada pueblo, nación o comunidad. Y en base a todas estas definiciones podemos concluir que la relación entre la comunicación, el lenguaje y la lengua es que para que la comunicación sea correcta y efectiva, tanto el emisor como el receptor del mensaje deben tener y entender el mismo lenguaje. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es David Bisuete. Yo voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje es el uso de la lengua que hace un hablante para diferentes intenciones. En las funciones del lenguaje tenemos varias clasificaciones, las cuales son función referencial, función expresiva y función apelativa. La función referencial es información objetiva y se centra en el mensaje. Esto lo encontramos en textos expositivos, informes, actas y narraciones. Función expresiva es cuando el emisor transmite un estado de ánimo, que son los sentimientos, como por ejemplo textos poéticos, exclamaciones y cartas. Función apelativa influye en el receptor para que reaccione ante el mensaje. Esto lo encontramos en publicaciones, recetas, órdenes, reglamentos y leyes. Las otras funciones son función fática, función estética y función metalingüística. Función fática son instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, como por ejemplo hablar por celular, cuando decimos aló, ¿estás? O con coletillas, ¿te sientes mal? Función estética llama la atención de manera elegante, utiliza lenguaje estilístico y recursos literarios. Esta la encontramos en novelas, poemas, obras de teatro. Y la función metalingüística, cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otro cualquiera. Como por ejemplo, hubieron cartas en la mesa. No se dice así, se dice hubo cartas en la mesa. O el pronombre masculino en el idioma español es él y en el idioma inglés es he. Eso es todo. Muchas gracias.